general, yo empezando por mí, tenemos algunas áreas o muchas áreas que se necesitan actualizarse o que hemos dejado de actualizar. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Los estudios y la predicación bíblica de la palabra de Dios están diseñados con el propósito principal, escúcheme bien, de enriquecer, de incrementar nuestro conocimiento acerca de quién es Dios. Ese es el propósito de los estudios. Jesús mismo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tenemos que ir conociendo a Dios. ¿Qué piensa Dios? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios, hermanos. El anhelo de Dios es que todos los seres humanos lleguen a conocerlo a Él. Pero la única manera de conocerlo es a través de la iluminación que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios. Es la única manera, hermanos. No existe otra manera. Si usted quiere conocer al Señor es a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos la revela. Mas el Consolador, dijo el Señor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo he dicho. No hay otra persona que nos pueda revelar a Jesús como el Espíritu Santo. Y no hay nadie más que conozca al Señor que el Espíritu Santo. No es por una revelación, no es por un sueño, es a través de la iluminación del Espíritu Santo, a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este es uno de los ministerios del Espíritu Santo, hermanos. Iluminar nuestro entendimiento para darnos a conocer al Padre a través de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Ese es el propósito fundamental de los estudios en la predicación bíblica, crecer en el conocimiento de Dios. Diga conmigo, crecer en el conocimiento de Dios. Tenemos que hacerlo, hermanos. Mire, y crecer en el conocimiento de Dios no significa aprenderse toda la Biblia de memoria. Si usted tiene la capacidad de hacerlo, hágalo. No estoy diciendo que sea malo, pero eso no significa que ya uno creció en el conocimiento de Dios. Tampoco significa crecer en el conocimiento de Dios, saber la fecha exacta en que va a aparecer el anticristo. Hoy en día hay muchos debates acerca del anticristo, acerca de la tribulación, y la gente se interesa más en saber del anticristo que aprender de Cristo. Y a Cristo le interesa que aprendamos más de Cristo que del anticristo, aunque sonó como un trabalenguas. Pero es la verdad. Tenemos que aprender más de Cristo, ¿sí? Entonces, tampoco significa crecer en el conocimiento de Dios, estar diciéndole a todo el mundo que nosotros predicamos la palabra de Dios. No, no, hermanos. Conocer más a Cristo es algo más allá de lo que nosotros podemos entender. Pero es sencillo, hermanos, es sencillo. Hay gente que habla del conocimiento de Dios y que tienes que estudiar teología y que tienes que meterte a orar 40 días y que tienes que estar de rodillas todos los días. El Señor lo hizo sencillo. ¿Es importante la oración? Es importante la oración porque la palabra de Dios lo dice. ¿Es importante el ayuno? Es importante el ayuno porque la palabra del Señor lo enseña, pero no es todo. ¿Se acuerdan cuando llega un publicano y un fariseo? Yo oro, dijo. Pero dice que hablaba con él mismo. Yo oro, yo ayuno, doy diezmos de todo lo que gano. Yo creo que el hermano Raúl quisiera de esos en la iglesia, ¿verdad? Que orara, que ayunara, que diezmara. Pero sin embargo, había algo en su corazón. Lo hacía para sí mismo y no para Dios. En cambio el otro
que dice que no querían alzar la cabeza. El Señor le decía, sé propicio a mí que soy pecador. Entonces vemos, hermanos, que el ayuno es bueno. Isaías lo planta de esta manera y dice que el mejor ayuno que se le puede ofrecer a Dios es dejar de pecar. Es dejar de pecar. ¿De qué me sirve a mí que usted me oiga hablar en lenguas, hermanos, y estar hablando de todos ustedes? ¿Estará bien eso? ¿De qué me sirve a mí estar sintiendo la manifestación de Dios, pero en mi casa a mi esposa y a mis hijos los maltrato? De nada sirve, de nada sirve. Por eso es que el Señor nos habla acerca de tener conocimiento de quién es Él, ¿sí? Entonces, el anhelo de todo creyente genuino tiene que ser llegar a parecernos más y más a Cristo. Ese es el propósito de las enseñanzas, hermano, y del estudio bíblico. Llegar a conocer a Dios por medio de qué. Todavía están aquí, hermano. Por medio de la palabra, ¿sí? No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Bien. Por otro lado, fíjese, si se rechaza el estudio y la predicación de la palabra de Dios dentro de la iglesia, sería como apagar la voz del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, hermanos. Y esta es una condición muy trágica, porque apagar la voz del Espíritu Santo tendría varias consecuencias espirituales negativas. En primer lugar, perderíamos toda guía espiritual. En segundo lugar, perderíamos toda sensibilidad a las verdades que provienen de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la dificultad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y en cuarto lugar, la pérdida de toda vitalidad espiritual. Lo que quiero decir con estos hermanos, que todo esto juntado produce una fe débil y menos efectiva. Menos efectiva. Y yo pienso que ni usted ni yo queremos eso. ¿O sí quieren tener una fe débil? No, ni el Señor quiere eso, hermanos. Ni el Señor quiere eso. Y yo en lo personal, pues tampoco. Imagínense, llevando 22 años conociendo al Señor y todavía no conocer al Señor. Sería algo triste, hermanos. Acompáñeme, abra su Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 8 en adelante. Se habla mucho de la manifestación del Espíritu Santo, hermano. Gente cayéndose, sacudiéndose, y el Señor hace como Él quiere. Amén. Si el Señor quiere nos tumba, te tumba. Si el Señor quiere sacudirte, te sacude. Eso para el Señor no le vamos a decir al Señor cómo hacerlo. Pero sí la Biblia nos dice que todo lo que el Señor hace es en orden. Pero hoy se habla mucho de la llenura del Espíritu Santo y vemos gente sacudiéndose y bueno, no me meto en eso es el Señor. Pero yo voy a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hechos capítulo 4, versículo 8 en adelante dice, fíjese Pedro, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13, entonces viendo el denuedo, el valor, la energía,
la decisión de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice ahí? Sin letras y del vulgo, de la chusma, para que me entienda mejor. Pero el poder de Dios estaba en esos hombres, que la gente, para la gente, ¿no? Esa gente sin letras tenía la capacidad de Dios, hermano. Eso que pasó aquí es que dice que Juan y Pedro van a orar al templo. Dice que al llegar a la puerta del templo ven a un hombre cojo de nacimiento. Una monedita por el amor de Dios. Una monedita por el amor de Dios. Y ahí estaba el cojo pidiendo limosna. Entonces llega Pedro y llega Juan. Y yo me imagino que se quedan viendo. Oye, ¿no tienes una moneda? No, pues se me olvidó mi carterita. ¿Y tú? No, yo tampoco. Entonces dice que Pedro fija en él los ojos y le dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice que ese hombre empezó a correr, hermanos, dentro del templo. Empezó a adorar al Señor por el milagro que había ocurrido. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Que el Espíritu Santo nos llene cada día más. ¿Sí? Dice que eran hombres sin letras, ¿verdad? Entonces Pedro predica y Juan, y dice, versículo 3 estoy, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué hacían? Se maravillaban. Pero fíjese cuál era la razón por la cual se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Esta iglesia, hermanos, cuando inicia la iglesia primitiva, no tenía métodos, hermanos. Esta iglesia no tenía cursos de teología. Esta iglesia simplemente estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había hecho en ellos una actualización en su forma de pensar, de tal manera que les revela la importancia de estar con Jesús. Entonces ellos comprendieron ellos comprenden lo importante que era estar con Jesús y escuchar a Jesús y el Espíritu Santo. Ellos sabían que se iba a encargar de lo demás. ¿Cuántos de nuestra familia, varones, tu esposa, tus hijos, reconocen que pasamos tiempo con Jesús? ¿O ustedes, hermanas, tu esposo ve que pasas tiempo con el Señor? ¿Tus hijos ven, reconocen que has pasado tiempo con Jesús? ¿O los jóvenes, sus padres ven que están pasando tiempo con Jesús? ¿Sus amigos pueden reconocer que están pasando tiempo con Jesús? Es importante, hermanos, pasar tiempo con el Señor. El Señor sigue manifestando su gloria. El Espíritu Santo sigue siendo derramado. Eso fue una promesa que el Señor hizo. Ahora, para ir cerrando el mensaje, hermanos, le pido que si por favor abre su Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo capítulo 21, versículo 18. Lo tenemos ahí, Mateo capítulo 21, versículo 18. Vamos a leer hasta el 19. Dice: por la mañana, volviendo Jesús a la ciudad, tuvo hambre. ¿Cuántos saben que el Señor regresará por segunda vez? Amén, aleluya. Sí, viene, hermanos. El Rey viene ya. Pero viene con expectativas de que la iglesia tenga fruto de Dios, hermanos. Que haga fruto de Dios en nosotros. Versículo 19. Y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella,
Pero fíjese lo que Mateo capta, sino hojas solamente. Y le dijo el Señor, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sí? El Señor no quiere, hermanos, vernos vacíos ni sin fruto. Como aquella higuera a la cual Él se acerca porque tenía hambre, sí estaba llena de hojas, aparentaba tener vida, pero no había fruto. No había fruto. Entonces el Señor la maldice porque Él sabía que la higuera jamás podría producir fruto. Y la interpretación que los estudiosos le dan a este pasaje es que la higuera representa la nación de Israel. Cuando Jesús vino a la nación de Israel, sí había muchas hojas, había mucho activismo religioso, pero la propia nación que Dios había escogido para dar a conocer su nombre, había dejado de escuchar a Dios. Esa es la interpretación que le dan. Miren, hermanos, para poder vivir una vida santa y llena del Espíritu Santo, tenemos que entender profundamente que solamente proviene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su divino poder. Jesús es la fuente de la santidad y del conocimiento, pero separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, conocer a Jesús es crecer en su conocimiento, es crecer en la santidad. Y no me refiero a la santidad externa. A veces los jóvenes me preguntan, ¿por qué, hermano, usted se viste de saco cuando predico? No es por otra cosa, hermanos. Simplemente aquí cuando uno se para está representando al Señor tanto acá arriba como allá abajo. Es todo. Si usted ve, por ejemplo, los ejecutivos cómo se visten, a veces les ponen en su saco el logo de la compañía que están representando. Un tenista se viste pues como él, conforme a su deporte. No va a ir con todo y saco y estar jugando tenis, ¿verdad? O va a llegar en chores el ejecutivo a presentarse a una junta. Aquí estamos representando al Señor, ¿verdad? Pero lo que el Señor más quiere es aquí, mire. Esto de afuera, pero aquí, miren, aquí. El corazón. Entonces, conocer a Jesús y crecer en su conocimiento es crecer en santidad. Diga conmigo santidad. Y santidad, hermanos, volvemos, es la del corazón. Y ya de ahí se refleja hacia afuera. Entonces, cuando mejor le lleguemos a conocer al Señor, más nos asemejaremos a Él. Voy terminando, hermanos. Acompáñenme en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 8. Mire, hermano, a todo lo que el Señor nos ha llamado, todas las bendiciones que el Señor nos ha llamado, con las cuales nos ha enriquecido, con excelencia, con gloria, con promesas grandísimas. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 8 dice, ¿lo tenemos, hermanos, hermanas? Dice, fíjese, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. ¿A la virtud qué? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Versículo 7, a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Jesús no da amor, Jesús es amor. Versículo 8, mire.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que teníamos en el pasado. El Señor nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, con propósitos, con funciones, dentro y fuera del cuerpo de Cristo. Este llamado y esta función es única, hermanos, y es especial para cada uno de nosotros. El llamado que Dios me hace a mí no es lo mismo que le hace a usted, pero Dios ha depositado dones en cada uno de nosotros y tenemos que ejercitarlos. Entendamos que esto no se trata del intelecto humano, se trata de la capacidad del Espíritu Santo, y todos, hermano, todos hemos sido llenados del Espíritu Santo. Para el Señor no hay niveles, hermano, no hay niveles. Tú eres más importante, ahí te va más. Tú no, tú ahí poquito, no. El Señor fue la promesa que hizo. Y derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. A veces, hermano, cuando a mí me pasó, cuando yo iniciaba a predicar, pues aquí me trababa porque pues no estudiaba. Y decía, no, yo ahí, la Biblia dice que ahí el Señor me va a revelar y que no me tengo que preocupar. Pero cuando llegaba aquí, hermanos, si el Espíritu Santo ahí estaba ahí, Señor, ayúdame, por favor. Y el Espíritu Santo, pero pues, ¿qué te recuerdo si no has leído, no has estudiado? Entonces, hermanos, va uno entendiendo que el Espíritu Santo tenemos que irnos capacitando. Hace rato mi señora me dice, ¿y no te dan nervios? Le digo, no, pues ojalá y la hermana Lupita siga hablando para que ya nada más despide y vámonos. Siguen dando nervios, hermano, porque estamos hablando la palabra de Dios, a los santos de Dios que fueron redimidos. Pero esos nervios tienen que ser controlados, porque una vez que nos agarran aquí, ya se turbó, hermanos. Entonces Pedro, cuando está siendo lleno del Espíritu Santo, dice que hablaba con denuedo, con convicción, con pasión, porque era lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Señor está esperando que pongamos en acción, si es que lo dejamos, lo hemos estado dejando de hacer, todos estos dones, todos estos talentos, hermanos, que hay aquí en la iglesia. Pero para hacerlo con eficacia, necesitamos estar con Jesús. Para que el Espíritu Santo se encargue, por medio de la palabra de Dios, hacer una actualización de nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos ser eficaces para la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Todos tenemos un propósito, hermanos. Todos tenemos una misión. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, hermanos, por favor. Ya estamos terminando. El Señor me está revelando, hermanos, que hay hermanos que ya tienen hambre. Gloria a Dios, hermano. El Señor es bueno. Y para siempre su misericordia. Lucas capítulo 16 al 19. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19 dice, ya lo tenemos, hermanos. Vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, versículo 19, y a predicar el año agradable del Señor.
Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor, hermano. Tenemos que predicar el año agradable del Señor. Nuestros hijos lo necesitan. Nuestros compañeros lo necesitan, nosotros lo necesitamos, hermano, pero el Espíritu Santo vino para capacitarnos. Y fíjese cómo lo pone el Señor en Mateo capítulo 10, versículos 7 a 8. Vayan y prediquen el evangelio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Tenemos que dar de gracia, hermanos. Incline su rostro, hermanos. Incline su rostro, hermana.